Hola, es un gran placer estar con ustedes en la cuarta jornada internacional de clerodermia. Soy el doctor Percival Sampaio Barros de la Universidad de São Paulo en Brasil y voy a conversar con ustedes sobre los avances en el tratamiento de la esclerosis sistémica. Para facilitar la comprensión de los varios tópicos de mi charla, preferí dividirla en tópicos. Y vamos a tener una visión general de la esclerosis sistémica. Es una enfermedad, como se dice el propio nombre, sistémica, que afecta varios sistemas, varios órganos, y siempre acometiendo piel y los vasos, causando heridas. A partir de esta situación vamos a tener un amplio número de distintas manifestaciones. Estas manifestaciones ligadas a la fibrosis con las alteraciones vasculares y las alteraciones inmunológicas van a llevar a un compromiso de piel. Muchas veces tenemos la esclerosis sistémica limitada que afecta cabeza y las extremidades de manos y pies, la forma difusa que afecta, uh, puede afectar todo el cuerpo y un grupo de cerca de 10% sin escleroderma, sin espesamiento de la piel. Es importante que en cada situación un número variado de distintas células de la inmunidad va a estar involucrado. Por eso que distintos órganos muchas veces requieren distintos tratamientos. Y lo mismo se puede decir en distintas fases del compromiso sistémico, porque las células que regen, que coordinan el acometimiento temprano son distintas de las células que coordinan el compromiso tardío. Por eso que es muy importante el tratamiento personalizado va a ser la expresión génica de los pacientes. Y junto con todo esto, la historia natural de la esclerosis sistémica, que se empieza muchas veces con el compromiso vascular, el fenómeno de Raynaud, y va a evoluir con las úlceras de piel, con los puffy fingers, los espesamientos solamente de los dedos, y el compromiso de dos vísceras, principalmente esófago y pulmones con la fibrosis pulmonar. Varias recomendaciones del tratamiento existen. La última recomendación internacional, que es de EULAR, el Grupo Europeo, es de 2017, va a hacer una nueva recomendación en este año, en el segundo semestre. Y también vamos a tener las recomendaciones brasileñas del diagnóstico y tratamiento de la esclerosis sistémica, que voy a discutir un poco con ustedes. A partir de este conocimiento de la naturaleza sistémica de los múltiples órganos, de las distintas asignaturas celulares y de los distintos compromisos cutáneos, vamos a discutir los 5 principales acometimientos de la esclerodermia y sus avances. Comenzando por el espesamiento de la piel, este trabajo con 700 pacientes internacionales, lo cual participamos, nos muestra de una manera importante que el compromiso difuso de la piel se establece en los primeros 2 años. Por eso que es muy importante que se trate el paciente en estos 2 primeros años. Lembrando que los hombres y los pacientes con autoanticuerpos anti-SCL70 y anti-RNA polimerasa 3 son los de peor pronóstico.
A partir del compromiso cutáneo y principalmente del compromiso cutáneo más extenso, sabemos que el tratamiento preferencial es el metotrexato. En los casos más difusos, el micofenolato o la ciclofosfamida. ¿Y cuáles serían los avances en los casos más difíciles? Primeramente, el rituximab, el anticuerpo monoclonal CD20. Los trabajos japoneses han mostrado una mejoría muy significativa con el tratamiento a largo plazo de los pacientes esclerodérmicos, tanto en la piel cuanto en los pulmones. Por eso el rituximab es oficialmente liberado en Japón, pero aún no está en varios otros países, especialmente en América Latina. Y claro, la inyección de tejido adiposo autólogo del mismo paciente, que se puede ser hecha principalmente para la mejoría de las manos y de la fase, especialmente la boca. El trabajo internacional randomizado no mostró una mejoría muy significativa, pero lo que observamos es que muchos pacientes pueden tener una mejoría sustancial y se está evaluando cuáles son los pacientes que van a tener un real beneficio de ese tratamiento. Saliendo del espesamiento de la piel, vamos a hablar del vascular. Los fenómenos de Raynaud que afecta prácticamente todos los pacientes y las úlceras digitales muy dolorosas y algunas veces recurrentes. Al contrario del espesamiento de la piel que se instala en los 2 primeros años y tiende a asumir un plató, el compromiso vascular tiene el costumbre de ser siempre, muchas veces progresivo. Por eso que los pacientes esclerodérmicos muchas veces toman los vasodilatadores por toda su vida. Lembrando que los pacientes con anti-SCL70 tienen un peor pronóstico. El tratamiento del fenómeno de Raynaud tiene principalmente los bloqueadores de canales de calcio, como la nifedipina y el lirtiazem. Pero los pacientes más graves que hacen úlceras digitales pueden utilizar el bosentan para la prevención y el sildenafil para la prevención y para la cicatrización. Y los pacientes que no responden bien a la nifedipina, al bosentan y al sildenafil, se puede utilizar el iloprost endovenoso, que infelizmente aún no está disponible regularmente en América Latina, pero puede ser una indicación muy buena en pacientes con heridas muy dolorosas y muy frecuentes en la esclerosis sistémica. Y claro, también y en nuestras recomendaciones lo ponemos la posibilidad de la inyección de tejido adiposo para las úlceras refractarias y recurrentes que no tienen una buena respuesta a los tratamientos medicamentosos. Y lembrando también que la cirugía puede ser realizada, pero cuando tienen heridas recurrentes, pero una circulación aún mantenida, la simpatectomía puede ser realizada. Pero cuando la circulación está muy disminuida, no se hace la simpatectomía, pero una cirugía mayor con el injerto vascular. De entre los distintos órganos de los pacientes, el compromiso del tracto digestivo es el más frecuente
en 80 a 90% de los pacientes. Sabemos que los inhibidores de bomba protónica, como el omeprazol, pantoprazol y otros de la familia prazol, y los prokinéticos como la bromoprida, son los más utilizados para el esófago. Y la rotación de antibióticos para los pacientes con la síndrome de supercrecimiento bacteriano. Pero, ¿qué más podemos utilizar? Una nueva medicación que puede servir para los pacientes con mucha esofagitis es la vonoprazana, que fue lanzada en América Latina hace 2 años y puede mejorar para los pacientes que ya están en la dosis más alta y no tienen buena respuesta a los prazois. También la cirugía laparoscópica algunas veces es hecha en pacientes esclerodérmicos, lembrando que la fundoplicatura solamente puede ser hecha en pacientes que tienen, mientras una reducción de motilidad, no sea una reducción completa, porque los pacientes con completa aperistalsis, que no tienen más movimiento, deben hacer una cirugía más larga, el bypass gástrico de Ipsilon de Roux, que es una cirugía mayor que se hace en los casos de aperistalsis y donde no se hace más la fundoplicatura. Entonces, cada situación cirúrgica debe tener una indicación muy adecuada. El prucaloprib puede ser interesante en los pacientes con constipación intestinal y su uso 2 miligramos por día puede mejorar el número de evacuaciones, el reflujo y el empachamiento postprandial en pacientes específicos. Y muchas veces se discute el papel del microbioma, especialmente en el compromiso digestivo. Lo que se puede decir es que cada vez más se evalúa cómo la inflamación y las desórdenes inmunológicas están asociadas a la disbiosis, la mudanza del patrón bacteriano del intestino. Y cada vez más el uso de probióticos puede estar asociado a disturbios específicos. Por eso que en un futuro próximo se va a utilizar probióticos específicos para la flora intestinal de cada paciente. Y ahora vamos para los órganos que más matan los pacientes esclerodérmicos, comenzando por la fibrosis intersticial pulmonar, que afecta aproximadamente 2/3 de los pacientes esclerodérmicos. Lembrando que como la fibrosis de la piel, la fibrosis de los pulmones también se instala y sería un momento importante que se comenzase a tratar en los 2 primeros años, cuando la pérdida de la capacidad vital forzada va se instalando. Lembrando que los hombres, los negros y los pacientes con esclerosis sistémica difusa y con el anticuerpo anti-SCL70 tienen un peor pronóstico. Sabemos que normalmente podemos utilizar el micofenolato o la ciclofosfamida, que están disponibles en la mayoría de los países de América Latina. Pero ¿qué otros tratamientos también se puede utilizar? El rituximab con el anti-CD20, que tiene una respuesta buena para fibrosis de piel y también para fibrosis pulmonar. El tocilizumab, el anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 6, que mostró una
que mantuvo la capacidad vital forzada en pacientes tratados por 6 meses y fue liberado en Estados Unidos para uso en fibrosis pulmonar de esclerodérmicos. Una gran novedad es los antifibróticos, como el nintedanib, que actúa específicamente disminuyendo la proliferación de las células que van a aumentar la cantidad colágena pulmonar. Mientras mejore la fibrosis pulmonar, es importante saber que no, infelizmente no causa una mejoría de la fibrosis de la piel. Por eso muchas veces en pacientes con esclerosis sistémica difusa es utilizado junto con un inmunosupresor como el micofenolato. Y el trasplante de médula ósea, de que tanto se habla, no es una modalidad terapéutica para todos los pacientes, y sí para aquellos pacientes que están evoluyendo muy mal de la piel o de los pulmones en la parte de la fibrosis. Y sabemos por los estudios de expresión génica que los pacientes fibroproliferativos tienen una respuesta muy más eficiente que los solamente inflamatorios, que pueden tener una buena respuesta a los inmunosupresores. Por eso cada vez más los pacientes con trasplante de médula ósea van a tener marcadores específicos y una identidad génica que puede estar asociada a una mejor respuesta. Muestro a ustedes este interesante trabajo reciente de los holandeses, siguiendo 93 pacientes, evaluando la sobrevida libre de otros eventos, que fue de 78% en 5 años y hasta de 66% en 15 años. Son pacientes que estaban extremadamente mal y que se pueden tener una mejoría de calidad de vida desde que tengan una indicación precisa y que se haga el procedimiento en la ventana de oportunidad adecuada para los pacientes. La gran esperanza de tratamiento, la más importante de todos, es la terapia celular. La terapia con CAR T-cells, que tuvo un resultado muy interesante en algunos pocos pacientes y que se va a empezar en el mundo todo un gran estudio para evaluación, principalmente en los pacientes con esclerosis difusa y que pueden tener una evolución más tormentosa. Esta es una de las grandes avances en el tratamiento y vamos a torcer para que tenga una respuesta muy eficaz en los casos graves. Y los trasplantes de pulmones que parecían imposibles para los esclerodérmicos y que se comienzan a hacer hechos. Les muestro este trabajo con 90 trasplantes en 14 centros en Europa, con una sobrevida de 1 año de 81% y de 5 años de 61%. En la Universidad de São Paulo ya tenemos en los últimos, después de la pandemia, 3 pacientes con una respuesta muy buena. Pacientes que estaban completamente limitados, que pasaron a tener una calidad de vida muy buena, pero es un procedimiento que no se puede hacer en todos los pacientes. Los pacientes precisan ser muy bien evaluados para la selección. Y para finalizar, vamos a hablar de la hipertensión pulmonar. Cuando se habla en hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica, es importante que el paciente haga el cateterismo cardíaco siempre. ¿Por qué? Porque en esclerosis sistémica podemos tener los 5 tipos de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar arterial,
algunos casos por falencia cardíaca, algunos casos por fibrosis pulmonar y algunos más pocos por tromboembolismo pulmonar o situaciones multifactoriales hasta falencia renal crónica en crisis esclerodérmica. Entonces es importante que a partir de un cateterismo muy bien hecho, que se evalúa el tipo de hipertensión pulmonar, se puede hacer el tratamiento, el diagnóstico adecuado. Y el tratamiento se va a envasar en los guidelines del Colegio Europeo de Cardiología y Neumología. Un inmenso protocolo de evaluación que muestra a los pacientes que se va a utilizar monoterapia y los pacientes en que se va a utilizar a terapia combinada con hasta 3 o 4 diferentes drogas en los pacientes que tienen marcadores de peor pronóstico. Dentro de todo esto que conversé con ustedes, o que es más importante lembrar es, esclerosis sistémica es una enfermedad con muchas caras y el tratamiento va a depender de la forma clínica, de los órganos envolvidos, del tiempo de la enfermedad. Hay un tiempo que cada manifestación puede ser mejor tratada y muchas veces diferentes compromisos van a necesitar diferentes tratamientos. Pero cada vez más, afortunadamente, espero que ahora con el fin de la pandemia se puede estudiar y evaluar cada vez más un tratamiento personalizado para todas las manifestaciones de piel, vascular y sistémicas de los pacientes esclerodémicos. Muchas gracias por su atención.